Mira estos dos futbolistas. Uno marcó 125 goles y dio 141 asistencias en 689 partidos. El otro hizo 312 goles y dio 49 asistencias en 550 encuentros. Eso equivale a 0,39 y 0,66 contribuciones de gol por partido. Y ojo, ambos jugaron prácticamente la misma posición, como mediocampistas ofensivos. El jugador de la izquierda tiene un Balón de Oro y el de la derecha tiene 3. Así que te pregunto, ¿cuál crees que fue mejor? El jugador de la izquierda es Zinedine Zidane y el otro, su compatriota francés Michel Platini. Si miramos solo las estadísticas, seguro muchos dirían que Platini tuvo números más impresionantes. Pero sé que no es justo comparar a estos dos gigantes solo con números, porque sí, los dos fueron de los mejores que pisaron una cancha y cada uno dejó su huella a su manera. Pero cuando vi una encuesta en YouTube preguntando quién fue el mejor futbolista francés, me sorprendí a ver que Michel Platini tenía tan pocos votos, y entonces me cayó la ficha. Tal vez sea porque la gente ya se olvidó, o simplemente no sabe lo increíblemente bueno que fue. Aunque claro, también jugó en los años 70 y 80, y es curioso, porque muchos de los más grandes futbolistas de Francia ni siquiera tienen padres franceses. Por ejemplo, los padres de Zidane son de Argelia, y los de Platini, inmigrantes italianos que se mudaron a Francia. Si uno ve la carrera de Platini con perspectiva, jamás imaginaría que empezó su camino lejos de los reflectores, jugando en un club que desde hace años está fuera de la primera división francesa, el Nancy. En los 70, salvo por un año, eran un equipo de mitad de tabla como mucho, bastante humilde para alguien de su talla. Pero hay que decirlo, el Nancy sobrevivía gracias al talento de Platini. De hecho, en una temporada se rompió el brazo izquierdo en un partido contra el Niza y estuvo fuera casi todo el año. ¿El resultado? El equipo fue aplastado semana tras semana y terminó descendiendo. Pero fue después de esa lesión cuando algo cambió dentro de Platini y lo convirtió en uno de los mejores del mundo. Pasó de marcar apenas 2 goles por temporada en sus 2 primeros años a cargar el equipo en sus hombros y llevarlo de regreso a la Ligue 1, terminando como campeón de la segunda división y ganándose el reconocimiento como uno de los mejores cobradores de tiros libres de su época. Porque mientras estuvo lesionado no le quedaba otra que poner barreras en la cancha y practicar una y otra vez cómo mandar la pelota por encima y directo al ángulo. Durante todo ese tiempo, no solo con Platini, sino en toda la historia del club, el Nancy jamás había ganado un solo título en la primera división. Pero todo eso cambiaría cuando Platini llevara ese equipo de mitad de tabla a conseguir el único trofeo de Ligue 1 que verían en décadas, la Coupe de France. Platini los guió hasta la final y el destino quiso que el rival fuera el mismo equipo contra el que se había roto el brazo, el Niza. Y como si fuera un guión escrito, Platini marcó el único gol del partido y le dio a su club el título. Pero así como con su querido Nancy, uno de los mayores puntos débiles de la carrera de Platini fue justamente eso, la falta de títulos. Porque a pesar de haber marcado 123 goles en 185 partidos, por más bueno que fuera, el Nancy no pudo ganar nada más en la Ligue 1. Después de 7 largos años, Platini entendió que había llegado el momento de despedirse del club que le dio su primera oportunidad y poner rumbo a un nuevo desafío, el Saint-Étienne. Ahí las expectativas eran claras: llevar nuevamente al club a una final de la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League. Y aunque en su primera temporada fue el máximo goleador del equipo con 26 goles en 47 partidos, fueron eliminados tanto de la Coupe de France como de la Copa de la UEFA en cuartos de final, y apenas terminaron terceros en la liga. A pesar de las decepciones y de un equipo que no lo acompañaba, Platini seguía siendo un referente, y los fans no podían negar su talento puro y su increíble habilidad. Si lo comparamos con Zidane, es cierto, no era tan participativo en la creación de juego, pero cuando se trataba de hacer goles, Platini era, sin duda, superior. Y eso no quiere decir que no supiera pasar la pelota, para nada. Era uno de los mejores pasadores del mundo, solo que la mayoría de sus pases eran en la construcción del ataque, y por eso sus estadísticas de asistencias no eran tan llamativas. Aún así, Platini sabía cómo avanzar con la pelota y era tremendamente creativo al hacerlo. Además, el hecho de que se sintiera tan cómodo con las 2 piernas lo volvió una amenaza aún mayor frente al arco. Era un definidor increíblemente frío y sereno. Mandaba la pelota al fondo de la red con la máxima eficiencia, aunque el remate no siempre fuera el más vistoso, pero su regata hacía quedar en ridículo a defensores de toda Europa. O sea, míralo por vos mismo, algunos parecen completamente perdidos. Y sí, ya sé que más de uno va a hacer la típica broma de que jugaban contra granjeros o futbolistas de medio tiempo. Pero hey, el talento se mide en el contexto de su época, y Platini era simplemente mucho mejor que todos sus rivales.
Y no creo que tenga que recordarte lo letal que era en los tiros libres. Fue uno de los cobradores de faltas más consistentes y precisos de su generación, e inspiró a toda una camada de futbolistas que después de él comenzaron a entrenar cada vez más en jugadas a balón parado. En su segunda temporada con el Saint-Étienne, Platini siguió brillando. Marcó 32 goles en 52 partidos y llevó al equipo hasta la final de la Coupe de France, aunque lamentablemente terminaron como subcampeones. Y otra vez en la Copa de la UEFA fueron eliminados en cuartos de final. La única gran alegría fue que gracias a su rendimiento individual, el Saint-Étienne logró coronarse campeón de la Ligue 1, terminando en lo más alto del fútbol francés. Pero a pesar de lo bueno que era en lo individual, empezó a ganarse la fama de no saber liderar a su equipo. Porque en su tercera y última temporada con el Saint-Étienne, una vez más llegó a la final de la Copa y volvió a perderla. Y en la Liga terminaron segundos, sin poder retener el título. A pesar de que Platini hizo otra temporada fenomenal con 27 goles en 46 partidos. Incluso con su selección en el Mundial del 78, aunque él tuvo buenos partidos, el rendimiento general de Francia fue flojo. Y como era la figura, todas las críticas cayeron sobre él. Todos sabían que tenía talento, regate, pase y gol. Pero su reputación como un jugador incapaz de liderar a su equipo empezaba a crecer. Hasta que apareció un club que decidió apostar todo por él. Un club que sí podía rodearlo de un equipo competitivo, mucho más que el Nancy o el Saint-Étienne. Ese club fue la Juventus. Y desde el primer momento, Platini volvió a hacer lo que mejor sabía hacer. Fue en ese momento cuando dio un paso más. No solo como goleador, sino también como creador de juego. Anotó 28 goles y dio 14 asistencias en 48 partidos. Pero los hinchas italianos tenían expectativas altísimas. No les importaba cuán bueno fuera a nivel individual, lo que querían eran títulos. Y tras una mala racha en la Serie A, las críticas fueron tan fuertes que Platini llegó a pensar seriamente en dejar Italia. La Juventus solo pudo terminar segunda en la liga, aunque Platini fue clave para que el club llegara a la final de la Copa de Europa, marcando 5 goles y siendo el segundo máximo goleador del torneo. Pero aún así perdieron 1-0 ante el Hamburgo, en una de las mayores decepciones de la época. Sin embargo, hubo un momento de redención en esa primera temporada, incluso en lo que era la liga más dura del mundo. En la final de la Copa Italia, Juventus perdía 2-0 contra el Verona, pero Platini igualó el partido en el minuto 81, manteniendo vivo al equipo y forzando la prórroga. Y en el minuto 119, Platini marcó el gol del triunfo de manera milagrosa. Ese fue su primer título en Italia y una actuación tan decisiva que empezó a ganarse el corazón de los críticos. A partir de ahí, Platini entraría en su punto más alto. La temporada siguiente anotó 15 goles en 16 partidos consecutivos a fines de 1983 y eso lo llevó a ganar su primer Balón de Oro, mientras la Juve dominaba la Serie A y se quedaba con el título local. Pero más importante aún, Platini también los ayudó a conquistar Europa, ganándole al Manchester United, PSG y Porto para levantar la Recopa de Europa. Cerró esa temporada con 25 goles y 7 asistencias en 43 partidos, sumando 2 títulos clave con la Juve. Y lo más increíble, llegaría ese mismo verano. Platini protagonizaría una de las mejores actuaciones en un torneo internacional en la historia, la Eurocopa de 1984. En el debut, marcó el gol del triunfo ante Dinamarca. En el segundo partido, hat-trick ante Bélgica. Y en el tercero, otro hat-trick en un ajustado 3-2 ante Yugoslavia. En semifinales, volvió a ser el héroe con otro gol al minuto 119 para derrotar a Portugal 3-2 y llevar a Francia a la final. Y como broche de oro, abrió el marcador en la final ante España para luego ganar 2-0 y consagrarse campeón de Europa. Platini terminó como máximo goleador del torneo con 9 goles. Un récord que sigue vigente hasta el día de hoy. Ese año impresionante, tanto con club como con selección, lo llevó a ganar su segundo Balón de Oro consecutivo. Y lo mejor todavía estaba por venir. En la siguiente temporada, tuvo quizás la mejor campaña de su carrera. Llevó nuevamente a la Juventus a la final de la Copa de Europa, con la chance de redimirse en el escenario más grande del fútbol de clubes. Y en esa final ante el Liverpool, el único gol del partido fue por supuesto de Michel Platini. Finalmente levantaba la Copa de Europa, siendo además el máximo goleador del torneo con 7 tantos y cerrando la temporada con 29 goles y 3 asistencias en 47 partidos. Al final de ese año, Platini levantó su tercer Balón de Oro, convirtiéndose en el segundo futbolista en la historia en ganarlo 3 veces. Y aunque ganó 9 títulos en su carrera, su legado todavía arrastraba algunas sombras.
2 finales perdidas en la Coupe de France, otra final europea que se le escapó y varios subcampeonatos en liga. Pero hubo 2 cosas que realmente mancharon su legado. Primero, el día que levantó su única Copa de Europa, ocurrió el desastre de Heysel, un enfrentamiento entre hinchas de Liverpool y Juventus que dejó más de 600 heridos y 39 muertos. Y segundo, años después de su retiro, Platini fue implicado en el escándalo de corrupción de la FIFA en 2015, acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y más. Lo que solo puso un asterisco más grande sobre su legado, tanto como futbolista como persona. La verdad, si me preguntás quién fue el mejor futbolista francés de todos los tiempos, yo me quedo con Zinedine Zidane. Pero sinceramente, sin importar a cuál elijas, lo que sí te puedo decir es que el otro no está tan lejos como muchos creen.